O sea que muy buenas noches a todos y muchas gracias a los tres ponentes que tenemos hoy para discutir un punto que pensamos que es muy interesante y que no solo es interesante para los cirujanos, yo pienso que es interesante ya solo también desde el punto de vista conceptual, ¿no? Que es la acreditación de unidades, en este caso quirúrgicas en España, y lo vamos a hacer en esta noche, pues desde la vertiente, desde la experiencia y las perspectivas que ha hecho o ha puesto en marcha la Asociación Española de Cirujanos. Y por eso tenemos tres ponentes. Tenemos tres ponentes. El primero es eh, José Francisco Noguera Aguilar, para nosotros Pep Noguera, que es como lo conocemos todos, y que está en este momento representando de alguna forma a la Asociación Española de Cirujanos, porque él es el presidente del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos y uno de los miembros del BOAR está en el sistema de acreditaciones de la, um, de la asociación. Y luego que nos hablará fundamentalmente pues, de las generalidades del sistema, el por qué se puso en marcha, de dónde vamos, dónde venimos, qué pretendemos, etcétera, etcétera más. Y luego bajaremos un poquito de nivel, no de nivel científico, pero sí de nivel de acreditación, que no es la acreditación general, la filosofía, sino que iremos a dos unidades que han puesto en marcha el sistema de acreditación y que tienen larga experiencia en ella, y para que nos den su visión desde cómo se hizo, de qué forma se escogieron los valores, qué problemas han tenido para la puesta en marcha, qué han tenido que rectificar y también desde las propias unidades qué se espera de la acreditación. Eh, Haremos las tres presentaciones seguidas y luego sí que supongo que surgirán un montón de preguntas y dejaremos un tiempo para la discusión entre todos. O sea que, una vez más, agradeceros a todos y particularmente a los tres ponentes estar aquí con nosotros esta noche. Y nada, Pep, lo que empieza tú. Muy bien, buenas tardes. Lo primero, doctor Luis Grande, muchas gracias por la invitación, gracias a todos por la asistencia y al capítulo español de la CS por poder compartir con vosotros este evento. Como bien ha dicho Luis, la idea es mostrar un poquito la filosofía del proceso de acreditación. Ahora compartiremos la pantalla, pero antes de ello yo quiero exponer aquí que esto se desarrolló en gran medida en la época donde Elena Martín era la presidenta de la asociación y Luis Sabater era presidente del comité científico. Con lo cual, nosotros hemos recogido el fruto de su trabajo, hemos intentado seguir algo que se hizo muy bien y que entendemos que tiene mucho sentido y mucho valor. Intentemos pues no estropearlo y que siga funcionando tan bien como funcionaba. Vamos a intentar compartir con vosotros la presentación. Bueno, pues como veis, el título que nos proponíais es la acreditación de unidades quirúrgicas en España, experiencia y perspectivas desde la Asociación Española de Cirugía es ahora. Sabéis que hemos cambiado recientemente lo del nombre para dar una perspectiva de género y agrupadora a todos los cirujanos españoles. Y bueno, desde la Asociación Española de Cirugía lo que queríamos hacer ver un poquito es cuál es esta filosofía, que era el encargo que habíamos recibido. Y lo primero, pues podríamos hablar de, yo entiendo que todos lo sabemos, ¿no? Pero por si alguien no está muy puesto en el tema, pues ver qué es la acreditación en sí, el porqué de estas acreditaciones, ver quién se puede acreditar, porque a veces hay dudas de quién puede acceder a este formato, y esbozar un poquito cuál sería el proceso de acreditación, aunque luego pues nuestros compañeros van con los ejemplos que van a mostrar, ¿no? Pues seguramente todo esto del proceso quedará un poquito más claro. Pero es bueno también que establezcamos el marco en el cual nos vamos a mover. La acreditación, bueno, pues si tenemos que ir a la Real Academia para ver qué es la acreditación, pues sería la obtención de un documento que nos certifica una condición y unas facultades para desempeñar una actividad, ¿no? Entonces, lo que va a buscar la AEC dentro de este marco, ¿no?, conceptual es, pues, definir y regular la adquisición de competencias de alta especialización dentro de nuestra especialidad. Esto era algo que era evidente y que es aceptado por todos los socios, pero que no tenía un formato y que no tenía un marco regulatorio.
como esto era imposible pedirlo pues, al ministerio, pedirlo a otro tipo de sociedad que nos estableciera la norma, ¿no? Pues dentro de la Asociación Española se entendió que era algo que teníamos que acoger. Unidades quirúrgicas especializadas, para definir un poquito lo que sería, pues son elementos del sistema sanitario de carácter funcional que son singulares por la prestación de servicios que hacen, por la solvencia y por la especialización que tienen tanto a nivel asistencial, docente e investigadora. De esta manera, lo que permite es ofertar unos procedimientos especiales o complejos, que obviamente están incluidos en la cartera de servicios del sistema de salud, pero que gracias a sus recursos pues, científicos, técnicos de equipamiento, nos permiten ofrecer todo esta capacidad asistencial docente investigadora con una gran calidad y con una certificación, ¿no? Que es lo que se busca. Se basa, por lo tanto, en 3 pilares. La especialización, por supuesto asistencial, pero también docente investigadora. Se establece un marco de estructura que tiene que cumplir para poder dar esta prestación de servicios y luego se atiende mucho a los recursos porque es importantísimo pues, que se disponga de los recursos para poder realizar este tipo de prestación de alta especialización y que pueda estar acreditada. Las relaciones institucionales que ha hecho la AEC para poder pues de alguna forma dar una marca, ¿no? a este proceso, pues es la Comisión Nacional de la Especialidad. Yo tengo la suerte de llevo ya unos cuantos años de vocal de esta Comisión Nacional y la Comisión lo que hace es intentar vehiculizar esta petición nuestra de la acreditación de unidades especializadas hasta el Ministerio. Y la única manera de darle una especie de forma y reconocimiento sería que esto quedara incluido dentro del programa oficial de la especialidad. Como sabéis, el nuestro es del 2007, es muy antiguo, lleva ya pues 18 o 19 años, ¿no? Y la verdad es que ahora parece ser que hay nuevamente un impulso del Ministerio para poder sacar de nuevo, actualizar el programa de la especialidad. Y ahí sería donde nosotros tenemos que intentar dar forma y el reconocimiento a este programa de acreditación de unidades especializadas. El porqué de estas acreditaciones yo creo que todos lo tenemos en mente. El objetivo es, sin duda, mejorar la calidad del proceso quirúrgico, tener un reconocimiento a esas unidades de excelencia que existen y tener, además, ofrecer un camino al reconocimiento hacia la superespecialización, que sería lo que tendría que acabar estando reconocido dentro del nuevo programa de la especialidad. Por lo tanto, el objetivo de la AEC era crear una normativa y donde esa normativa pudiera establecer las bases para designar a través de la AEC las unidades quirúrgicas especializadas en nuestra especialidad. Tendrían como objetivo el diagnóstico y tratamiento de procesos complejos que beneficiarían gracias a la concentración de casos y a la especialización. Esto en algunas comunidades se ha avanzado ya mucho, por ejemplo en la comunidad catalana, ¿no? Donde pues, hay ciertos centros de referencia, donde se tratan patologías específicas, pero esto no es un ejemplo que se haya seguido en el resto del Estado. Por lo tanto, de alguna forma, creemos que la manera de darle pues una vía a este desarrollo es de momento desde la AEC. Dentro de este objetivo de las acreditaciones, pues la AEC designaría comunidades quirúrgicas especializadas a aquellas dedicadas a la atención de patologías o grupos de patologías que requieren para su tratamiento óptimo un elevado nivel de especialización y de experiencia y que normalmente pues, solo es posible alcanzarlo a través de centros de gran volumen de actividad y obviamente pues, que cumplan con la legislación vigente, que eso es obvio, ¿no? El problema es que no solamente se puede considerar una unidad quirúrgica especializada pues una unidad de un servicio, sino que muchas veces se podrían formar alianzas cuando algunos centros, servicios o unidades se puedan unir y compartir sus recursos, de tal forma que a lo mejor pues tenemos un centro de alto volumen, pero que para completar su actividad utiliza también los recursos de un centro, por ejemplo, un hospital comarcal. Y entonces a lo mejor aquí pues, se puede establecer una sinergia donde todo como una única entidad fuera designada como unidad quirúrgica especializada. Por lo tanto, ¿quién se puede acreditar? ¿Quién puede solicitar esta acreditación? Como bien hemos visto, no solamente las unidades de un servicio, sino incluso una unión de unidades o de servicios que se erigieran como una única institución. Si entramos en la página web de la Asociación Española de Cirugía, en el rincón del apartado de calidad podemos encontrar la política de calidad, la acreditación de unidades y consentimientos informados y otros proyectos, ¿no? Dentro del apartado que está en color verde de acreditación nos encontraríamos con este desarrollo. Un apartado que podemos consultar de normativa general, un apartado muy importante de becas para el proceso de solicitud,
porque en este momento podríamos decir que si alguien está interesado optando a las becas, esto sería a coste cero. Eso es importante. El esfuerzo, por supuesto, se puede cuantificar, pero coste de la AEC para las unidades que lo soliciten sería nulo a través de las becas. Y en este momento tendríamos la capacidad de solicitarlo para las especialidades de trauma y cirugía de urgencias, de pared abdominal, de cirugía endocrina, esofagogástrica, hepatobiliopancreática y de cirugía de la mama. Tenemos aquí un poquito aparte la coloproctología y la bariátrica metabólica porque de momento la acreditación se está ofreciendo a través de la AECP y a través de la SECO. Esto no quiere decir que sea una vía exclusiva porque también se pueden solicitar esta acreditación a través de la AEC, pero siempre será en un trabajo colaborativo y en un marco de colaboración con la AECP y la SECO porque son programas desarrollados como anteriormente al nuestro y ya pues con una marca y un sello de calidad que debemos reconocer. Por lo tanto, aquí no se trata de competir, sino de sumar y aliarnos a gente que ya funciona en su proceso de acreditación. Los requisitos para que uno pueda solicitar la acreditación van a ser requisitos de actividad asistencial, donde se va a valorar los recursos que ponemos en marcha para realizar esta actividad asistencial, cuál es la actividad que realizamos y sus resultados, muy importante, porque esto está tratado siempre desde un punto de vista de la calidad. Y luego algo muy importante, no se trata nada más de asistencia, sino que veamos cuáles son unos requisitos también que habrán sobre actividad investigadora y sobre actividad docente. De tal manera que las secciones que hemos visto que están implicadas de la AEC establecerán los requisitos necesarios que competan a estas tres esferas de lo que es nuestra actividad habitual, la asistencia, la investigación y la docencia. Y bueno, pues medirán una base de datos de los procesos seleccionados, una cartera mínima de servicios, unos indicadores de calidad para estos procedimientos, un mínimo de casos, un mínimo de pruebas diagnósticas, algo relativo también a los medios humanos y materiales, que aquí lo de los mínimos es muy difícil de establecer, porque bueno, si te puedes prestar la prestación con el mínimo de recursos, pues bienvenido seas, porque optimiza los recursos que tienes, ¿no? Por eso aquí se ha evitado la palabra mínimo y luego pues también pues se habla un poquito, se valora requisitos de aprendizaje, de docencia de investigación y de actividad sanitaria, también de urgencias si procediera. Al final, lo que tenemos aquí es que vemos que todo el mundo se podría acreditar, incluso de forma individual o de forma asociada, y vamos a ver cuál sería un poco el proceso de esta acreditación. Se establecieron para ello lo que se ha llamado comités de acreditación, que al final la palabra comité parece que es un poco como fiscalizadora, pero son grupos de trabajo, ¿no? Y aquí quien lleva la tutela y lleva el trabajo y la voz cantante son las secciones que tienen acreditaciones en marcha. Estas secciones lo que hacen es que lo que valoran es considerar las potenciales áreas de capacitación específica y definen unos criterios mínimos y unas evidencias que lo que hacen es que marcan lo que sería el reconocimiento por la logística y la calidad de la asistencia de estas unidades. Estos criterios en según qué secciones son distintos, porque no puede ser lo mismo para todos. En función de la patología que traten, pues se valorarán unas cosas u otras. Y además es algo que se podrá ir modificando con el tiempo. No van a ser inamovibles, sino que va a ser un proceso vivo, dinámico, porque de ahí viene que dotemos de máxima calidad al proceso. Al final son criterios de mínimos, es lo que tenemos que exigir, ¿no? Un proceso dinámico, como hemos dicho, y siempre basado en la calidad. Son los tres criterios que certifican de alguna manera cuál es la idea de lo que se quiere con los comités de acreditación. Las funciones de estos comités pues va a ser crear el propio programa de acreditación, establecer los criterios de cumplimiento, eso está dentro de las secciones, lo hacen, siempre con el apoyo del comité científico y con la aprobación del comité y la junta directiva, pero el trabajo reside en las secciones. Reciben las solicitudes y aceptan que se puede empezar el trámite una vez vistos que los requisitos se cumplen. Se designa un tutor que puede pertenecer a esta comisión o no, porque muchas veces en función del tipo de área y la localización geográfica que tenga la unidad, pues tenemos un evaluador cercano, un tutor cercano, que no tiene por qué pertenecer al comité de acreditación, pero se le designa como tutor para guiarles en el proceso de acreditación. Se designan estas funciones del tutor de la acreditación y se realiza una auditoría externa para finalmente otorgar esa acreditación definitiva. Como veis, en el modelo de solicitud, si uno accede a la página web, que al final pondremos de nuevo la
el mail, la dirección de correo electrónico para que pueda verlo, pues es un modelo muy sencillo y además se puede optar directamente a solicitar una beca, que es la beca Robi, que es la beca que otorga la empresa a través de la EC para las unidades que soliciten la acreditación. Son 1.000 euros, que sufraga completamente el coste del proceso de acreditación. Con lo cual, en principio, hoy en día diríamos que si alguien se quiere acreditar, de momento sería a coste cero porque hay becas todavía activas. En este momento, el proceso está abierto en un plazo, como se puede ver, de julio del 25, que irá hasta julio del 26 de este año, y tenemos becas, quedan de momento 3, para cirugía esofagogástrica, para hepatobiliar-pancreática y cirugía de la mama. ¿Y por qué estas 3? Porque las 3 previas se dieron a unidades, el resto de patología de la pared, y entonces estos ya la han consumido y nos quedaban estos 3 que se podían ofertar. A partir de julio esperemos poder con Robi contar con el apoyo de las 6 becas para poder dar una beca para cada una de las unidades que se puedan acreditar de cada una de las superespecialidades. Al final, dentro del proceso, y con esto finalizaremos, está lo que sería la solicitud. La solicitud es muy sencillo, es rellenar el formulario, contactar o bien con Guiomar Andrino o bien directamente con el mail de la AEC, aec@aecirujanos.es. Se rellena el papel, se hace la solicitud, si se desea, de la beca Robi para intentar que sufrague los gastos de la acreditación, y después de este proceso, que tarda nada más 30 días, se hace una aportación de evidencias. El primer proceso, como digo, desde que se recibe la solicitud hasta que se le dice al solicitante que está aceptada la solicitud y que se va a poner en marcha el proceso, en 30 días tiene que tener la respuesta. La aportación de evidencias, que sería el segundo paso, esto ya se hace con la asignación del tutor, que está dentro de este primer mes del plazo de solicitud. Con el tutor se va buscando cuáles son los requisitos que se han pedido y se van aportando estas evidencias. Esto aquí, el plazo depende del solicitante. Si el solicitante todo esto lo sabe antes de hacer la solicitud, acortará los plazos. Pero aquí es donde ponemos el tiempo, el reloj en espera, y aquí el tiempo ya depende del que solicita y tiene que aportar la documentación. Luego, el tutor traslada, en el tercer proceso, que es el de acreditación, la tercera fase, traslada a la comisión el expediente con todas las evidencias que se han aportado, se valora y en un plazo máximo de 60 días se obtiene una respuesta para hacer la visita de evaluación. Es decir, consideramos que se han aportado todas las evidencias necesarias, consideramos que no hay que requerir más documentación y se pasa a lo que sería a la visita de acreditación. Y por último hay una fase de resolución que con todas las evidencias aportadas y el informe del tutor se resuelve si la unidad está acreditada, no acreditada o de momento no acreditada y pendiente de aportar documentación, que sería un defecto subsanable. Y esto es otro plazo de 30 días. Finalmente el proceso, en algunos, a lo mejor gente puede decir, no, es que el proceso es un poco largo. De parte de la AEC, el proceso son 120 días, 4 meses. ¿Dónde está el gap importante? ¿Dónde podemos perder tiempo? En la aportación de evidencias, que esto depende del solicitante. Pero es un proceso que en un plazo máximo de 6-8 meses, según que nos pille el verano por el medio, ¿no?, podría estar solucionado. Y habitualmente en menos de un año está conseguido. Digo, por animar también a quien pueda estar pensando en este tema. Yo creo que aquí, luego la fase que entra después, una vez conseguida la acreditación, que es el seguimiento y la reacreditación, esto es simplemente saber que no acaba ahí el proceso, sino que después de la acreditación hay un periodo de seguimiento, se hace durante 2 años y este seguimiento normalmente es a través de la comisión. Ya no es la faena del tutor, el tutor puede ser finalmente una de las personas que hace el seguimiento también, pero son 2 miembros designados por la comisión. Y aquí lo que se establece es si ha habido algún cambio estructural, se va analizando la base de datos para ver que se mantiene actualizada y vemos las áreas de mejora que se pueden detectar durante el proceso de acreditación y ver si estas áreas o consejos que se dieron en estos 2 años se han ido implementando o no, ¿no? Y la idea es que se mantenga el programa, que se mantenga actualizado, que siga vivo y que se intente hacer con un espíritu de mejora continua. Y finalmente, pues este proceso dura 5 años y después de 5 años habría que reacreditarse. Para este proceso de reacreditación, de momento no hay becas, de momento no está
en el panorama y no se sabe el coste, no se le ha puesto precio porque no estamos todavía en ese, no debería ser superior al proceso de acreditación básico. En teoría debería ser inferior porque el trabajo será menor, pero esto todavía no ha llegado el momento de plantearlo. Entonces, como veis, es un proceso que es acompañar a una unidad desde que lo solicita prácticamente durante 3 años, desde que lo pide, un añito que cuesta, más 2 de seguimiento, y luego poder participar en el proceso de reacreditación. Esto sería lo que quería contaros. Aquí tenéis el mail de contacto de la EC, de la Asociación Española de Cirugía, por si alguien quiere, pero bueno, es muy sencillo. Llamando a la EC enseguida nos dan las pautas y las normas para poderlo hacer. Esto es lo que os quería contar en cuanto a la filosofía del proceso. Creo que he dejado ya de compartir, ¿sí? Y bueno, ahora veremos 2 ejemplos prácticos, que es donde realmente se ve, pero bajo esta filosofía. Y si en algo, pues a lo mejor vemos que hay discordancias, pues aquí estamos para luego para las preguntas y la discusión oportuna. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, doctor Roquera, por hacer la introducción general. Y ahora vamos a lo prosaico, a la vida diaria. Y para ello hemos escogido 2 representantes de 2 unidades que ya tienen trayectoria en el proceso de acreditación. La primera es la sección de pared abdominal, y en este caso el que hará la presentación es el doctor José Antonio Pereira, que, como sabéis muy bien, era el líder el jefe de sección de pared abdominal del Hospital del Mar, y uno de los líderes españoles en el tratamiento de la pared abdominal, uno de los ángeles que vela por el registro EBEREG, que es el registro de las hernias en España, y también uno de nuestros líderes internacionales. Venga, José Antonio, cuéntanos la experiencia de la vida diaria. Pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Vamos allá. Supongo que lo estáis viendo. Sí, sin ningún problema. Vamos a ver la perspectiva nuestra de la cirugía de la pared abdominal. Este gráfico que tenéis a vuestra izquierda hace mucho tiempo que ronda por ahí, se supone que es de una universidad americana. Yo siempre he pensado que esto es una de estas cosas falsas que rondan por ahí para llamar la atención sobre la poco atractiva aparentemente que es la cirugía de la pared abdominal en comparación con otras como es la cirugía oncológica o la cirugía del trasplante. Pero esto no es tan así si nos fijamos, por ejemplo, en este gráfico que os he puesto, que es el aumento porcentual de publicaciones desde el año 2000 hasta el 2025 en 2 ámbitos claramente diferenciados, en el trasplante y en la pared. Y si os fijáis, pues las publicaciones sobre trasplante han aumentado un 205% en estos 25 años y las de pared un 274%. O sea, esto transmite, en mi opinión, de que el interés por la cirugía de la pared pues está muy vivo y progresivamente creciente. Probablemente esto pues está relacionado pues por la evolución de las técnicas quirúrgicas y la posibilidad de tratar hernias muy complejas de la pared abdominal que antes pues no se trataban y va más allá del cirujano, de cualquier cirujano que pueda operar una hernia que en principio parece un procedimiento bastante básico. Hace unos años con Manuel López Cano hicimos una encuesta en 200 hospitales del país y para ver exactamente cómo estaba la situación de las unidades de pared, y luego os mostraré algunos resultados. Y pues basándonos en los resultados pues decidimos juntamente con la EC pues poner en marcha este proceso de acreditación de unidades de la cirugía de la pared abdominal. La justificación es obvia, porque han aparecido nuevos procedimientos, permiten tratar hernias más complejas, tenemos un mejor conocimiento de factores de riesgo, se han introducido técnicas para optimización preoperatoria más allá de las que son simplemente aplicables al paciente, como es el control de la diabetes, la abstención tabáquica o la bajada de peso, como son, por ejemplo,
la difusión de la toxina botulínica, aplicación de toxina botulínica o del neumoperitoneo para hernias muy complejas. Todo esto asociado con un mejor conocimiento de la anatomía de la pared abdominal y nuevos instrumentos tecnológicos que nos facilitan el poder abordar estos casos complejos. En la encuesta esta que os comentaba, pues en el que había hospitales universitarios en su mayoría, pero también hospitales generales, la mayoría de ellos decían tener una unidad de pared. Pero en realidad estas unidades de pared, la mayor parte, estaban constituidas por algunos cirujanos especialmente dedicados que estaban integrados en otras unidades. Prácticamente más de la mitad de ellas estaban integradas en unidades bastante heterogéneas. Pero, de forma paradójica, estos cirujanos que se consideraban que formaban parte de una unidad de pared hacían procedimientos de alta complejidad, pero con una baja estandarización. Operaban un gran número de ellos hernias parastomales, hacían separaciones componentes anterior y posterior en un gran número, pero casi el 30% no utilizaba técnicas de prehabilitación, casi la mitad no hacía procedimientos de cirugía bariátrica previa en pacientes que lo necesitaban y casi el 60% no registraba sus casos en el Registro Nacional de la Hernia. O sea que, aprovechándonos pues, de toda la estructura que había organizado la Asociación Española de Cirugía, pues optamos por impulsar este procedimiento para demostrar que estas unidades que podían tener capacidad para resolver la patología con una estructuración de personal y elementos físicos necesarios y que pudieran hacer los procedimientos para ofrecer las mejores soluciones con los mejores resultados. Este sería el modelo de acreditación que ya lo ha explicado el doctor Noguera. Hay unos criterios mínimos. Luego hay una serie de criterios específicos que nosotros son los que establecimos en el Comité de Cirugía de la Pared Abdominal para poder acceder a ella y finalmente se puede acceder a ser una unidad acreditada de cirugía de la pared. Los criterios mínimos son muy sencillos y muy fáciles de acreditar. El reconocimiento de la institución, la disponibilidad de la infraestructura necesaria, la composición de mínimos facultativos y uno que nos pareció crucial era que se pudieran demostrar los datos, que estos datos estuvieran registrados en el registro EBEREG, que lleva pues dentro de poco hará 15 años en funcionamiento y que este registro por lo menos tuviera un periodo de recopilación de un año como mínimo y con los datos completados dentro de esta base de datos. Los criterios en cuanto a recursos humanos y de calidad, los específicos, pues en el caso de unidades de pared abdominal exclusivamente tenía que tener un mínimo de 2 cirujanos con una dedicación específica. En las unidades híbridas como mínimo 1 dedicado integrado en otra unidad y que demostraran que tenían como mínimo una sesión semanal de cirugía de la pared abdominal compleja y otra sesión exclusiva de la pared abdominal para casos sencillos. Ya veis que los criterios en principio los establecimos con unos mínimos muy básicos para permitir a cualquier persona o cualquier unidad que pudiera acceder a ellos. Y que estas unidades dispusieran de unos documentos con una serie de protocolos y unas guías clínicas adecuadas a las directrices que marca en este momento especialmente la Sociedad Europea de Hernia y dispusieran del certificado de participación en la sección EBEREG. En cuanto al volumen de procedimientos, ya veis nuevamente que marcamos unos requerimientos muy básicos, un mínimo de 150 hernias inguinales, incluyendo cirugía mayor ambulatoria, como mínimo 30 casos de cirugía mínimamente invasiva y más de 15 casos de elevada complejidad y poder demostrar que utilizaban de forma rutinaria los procedimientos de prehabilitación
como son la toxina botulínica, el neumoperitoneo, la capacidad para poder hacerlo y que tuvieran también unos protocolos de optimización del paciente. Dispusimos también de una serie de estándares de resultados para que la certificación asegurara unos estándares de calidad que pudieran ser demostrables. En cuanto a hernia inguinal y ventral primaria, un mínimo de recurrencia inferior al 5%, la infección del sitio quirúrgico menor del 2% y menos del 10% de pacientes afectos de dolor crónico. Y en cuanto a la hernia incisional, una recurrencia entre el 10 y el 15% de infección del 2 al 5 y de dolor crónico menor del 5. Todo esto basándonos en los criterios de las diferentes guías internacionales de tratamiento de la patología de la pared abdominal. Los criterios de investigación y de ciencia, teníamos unos opcionales y unos obligatorios. Los obligatorios incluían la participación en proyectos de investigación con aprobación por comité ético, que como mínimo aportaciones en congresos, como mínimo 3 comunicaciones al año y una participación activa en el registro, y criterios de docencia pues que pudieran acreditar que han seguido procedimientos de formación continuada, estuvieran adscritos a la sección de pared abdominal de la Asociación Española de Cirugía y de la Sociedad Europea de Hernia, y que además hicieran docencia de residentes. Por supuesto, cualquier otro criterio superior era opcional, no obligatorio, pero se ha considerado para dar la acreditación. La cartera de servicios tenía que incluir tanto patología básica como compleja, tenía que incluir también el tratamiento de complicaciones de elevada complejidad, como es el tratamiento de las infecciones de la malla o el dolor crónico o los casos de multirrecurrencia, y la colaboración con otros servicios del hospital para tratamiento de patología simultánea de la pared abdominal y de otras áreas. En cuanto a la acreditación que hemos hecho durante estos últimos básicamente 3 años, se han presentado 10 solicitudes, 4 fueron aceptadas ya en la primera revisión, después de la revisión por parte del tutor, 3 tuvieron un resultado negativo subsanable, que posteriormente se subsanó, básicamente relacionado. La dificultad principal era poder tener incorporados los casos en la base de datos de BEREG y que estos datos pues, fueran correlacionados con lo que realmente realizaban. Y tenemos ahora en este momento pues, 3 solicitudes pendientes, que el principal obstáculo que encuentran es conseguir los 1.000 euros o pagarlos. No sé si los han pedido la beca o no, pero tenemos 3 solicitudes presentadas que de momento, pues al no haber hecho pago de los derechos, pues no están todavía en marcha, pero reúnen los requisitos. Con lo cual, 7 unidades en nuestro país han conseguido la acreditación final. Paralelamente, también la Unión Europea de Especialidades Médicas inició ya también hace 5 o 6 años la posibilidad de la acreditación individual mediante un examen. Unos cuantos cirujanos españoles obtuvieron esta acreditación, el examen que se hacía en inglés, y este pasado año, durante el Congreso de Valladolid, pues hicimos contacto con el responsable de la OEMS y pudimos hacer este examen para una acreditación individual de la especialización en cirugía de la pared abdominal, y se presentaron 23 solicitudes, 19 cumplieron los requisitos y 18 de ellos consiguieron obtener la titulación tras pasar el examen. En definitiva, pues nos parece un modelo muy interesante y que es irreversible, y que sobre todo pues, asegura una calidad y se alinea con las iniciativas mundiales al respecto. Y aprovecho pues, para invitar a cualquier servicio que esté presente o que conozcáis para que se presente hacia el proceso de acreditación. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Vamos ahora a la otra unidad. La otra unidad que escogimos fue cirugía endocrina. Quizás alguien se puede preguntar por qué esta. Pues la escogimos sencillamente porque somos conocedores de que ha tenido algunas dificultades en su implementación durante
todo el proceso. Y con lo cual, pues queríamos que también no fuese una unidad, digamos, tan exitosa, tan lineal como ha sido pared abdominal. Y entonces que Joaquín Gómez Ramírez, que es uno de los miembros de esta unidad, pues nos contará cómo han ido las cosas y por dónde hemos tenido que arreglarlas. Muchas gracias, Joaquín. Buenas tardes, muchísimas gracias a vosotros, es un placer estar aquí. Voy a compartir la pantalla. ¿Me avisáis, por favor? Estoy compartiéndola ahora mismo. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, esto comenzó, como ahora voy a contar, cuando yo era el coordinador de cirugía endocrina en el año 2019-2020. Lo siguió Cristina Martínez Santos y ahora Iciar Larrañaga, que es la coordinadora, pues hemos seguido, yo sigo formando parte de la mesa de acreditación. Y bueno, ahora mismo estamos en un impasse modificando algunas cosas, como os voy a contar muy brevemente, porque además yo creo que lo más enriquecedor va a ser la discusión. ¿Por qué surge la necesidad? Ya se ha comentado aquí. Las unidades quirúrgicas pues, especializadas hoy en día son básicas para el funcionamiento de nuestra especialidad. Y el objetivo, pues bueno, pues obviamente era establecer las bases de designación por la Asociación Española de Cirugía de unidades de cirugía endocrina. Pero ¿por qué surge la necesidad en cirugía endocrina? ¿Por qué surgió desde hace tiempo? Y de hecho fuimos una de las primeras unidades con trauma y alguna más en crear este documento, esta necesidad. Bueno, pues la cirugía endocrina es relativamente frecuente, especialmente el tema del bocio. Quizás el cáncer o el hiperparatiroidismo o la cirugía adrenal es menos, pero sí que el bocio, el nódulo tiroideo es bastante frecuente y sí que es verdad que durante la residencia pues hay una dispar formación, ¿no? Todos sabéis que no en todos los sitios se hace la cirugía endocrina. Quizás a los residentes, pues yo tengo la visión de que al residente o le encanta o tiene la sensación de que no le aporta mucho, con lo cual la formación pues creo que es más dispar o menos homogénea que en otras subespecialidades como puede ser la colorectal o la hipotiroidea, etcétera. Es un ejemplo de patología multidisciplinar, perdón, que está mal escrito. Pero también es cierto que se minimiza no solamente la cirugía, sino también los riesgos por parte de algunos de nosotros, de algunos cirujanos. Y lo que está completamente establecido, y hay muchísima bibliografía al respecto, como en cualquier otra parte de la cirugía, pero quizás en esta parte, que es la formación, es un poquito más, como he dicho, dispar, es que hay muchas diferencias en los resultados entre los cirujanos y los centros de alto o bajo volumen o los centros de referencia y los centros que no lo son. Y principalmente, durante muchos años, los cirujanos hemos sido un poquito orgullosos, si me permitís la palabra, y no ha habido una adecuada conciencia de centralización en muchas patologías, pero creo que en la patología endocrina, la patología tiroidea especialmente. Y esto, bueno, no lo digo yo, esto, si os fijáis en Estados Unidos, que probablemente es el ejemplo de descentralización, pues bueno, pues la inmensa mayoría de las cirugías de tiroides los operan cirujanos que hacen 1 o 2 casos al año y tan solo muy poquitos pacientes son operados por aquellos cirujanos que hacen más de entre 16 y 182 casos al año. Con lo cual, bueno, esto es un problema y probablemente la semilla de esto se puso en el año 2019, que Jesús Villar organizó una conferencia de la Asociación de Cirugía Endocrina en Granada, de la Asociación Europea, y en ese momento ya pues empiezan a sentar las bases de lo importante que es acreditar las cirugías de cirugía endocrina, ¿no? Las unidades de cirugía endocrina. En ese momento se hace un repaso en el Congreso, que como digo se celebró en Granada, de cuál es la situación en Europa, y los únicos que tenían ya unas bases para acreditar eran los alemanes. Los españoles en ese momento era cuando empezamos a pensar en ello, y Italia y Bélgica iban un poquito por detrás de nosotros. Y en ese momento, pues bueno, pues se empieza a definir un poco los criterios, los requisitos, y bueno, pues se establecen que se pueden acreditar unidades de competencia, que son las unidades básicas, en este caso de cirugía endocrina, o unidades de referencia en el que tienen o tendrían la posibilidad de tratar los casos más complejos. Y nosotros, alineados con la EC, nos centramos un poco, en un primer paso era acreditar unidades de mínimos o unidades de competencia.
Entonces, bueno, el primer problema o la primera cuestión que había que dilucidar es qué era un centro de competencia o que cumpliera los criterios mínimos en cuanto a volumen. Ya vais a ver que sobre todo el problema o la discusión que siempre hemos tenido nosotros es en el tema del volumen y el número de complicaciones. Entonces, en el tema del volumen también había mucha discordancia, ¿no? Se hizo esta encuesta en la Asociación Europea de Cirugía Endocrina y salió que la gente que votó, bueno, pues un centro de competencia debía hacer al menos 100 tiroidectomías al año por patología benigna, 25 por maligna. Bueno, no os quiero aburrir con los números. Y un centro de referencia, pues obviamente los números debían de ser mayor. Pero a la vez hablaban de cuánto debía operar cada cirujano. Esto es una discusión que luego, si queréis, podemos tener si hay que acreditar centros, hay que acreditar cirujanos, hay que acreditar las dos cosas. Entonces, bueno, pues también en ese momento se decía que un cirujano acreditado o especialista, y va un poco lo que ha comentado, lo que se ha comentado antes con el tema de la pared, hay un BOAR de cirugía endocrina y los números pues son más o menos los que aquí ponen, ¿no? Cirugía benigna 50 al año, cirugía maligna 15, etcétera. También se sentaban las bases de qué números había que poner. Porque esto también tiene su miga, es decir, hay un mínimo número de tiroidectomías que debe hacer un cirujano para mejorar los resultados. Pues de nuevo, los americanos que tienen todo muy estudiado, aunque luego, como vemos, la aplicación, otra cosa, la vida real, pues hicieron unos años después otro artículo muy parecido en el que analizan 17.000 cirugías, la media anual va en consonancia a lo que os he contado antes, de tiroides por cirujano son 7 casos al año, y se ve exactamente, se ve muy bonito, es un artículo muy bonito en el que establecen como punto de corte de cirujano de bajo y alto volumen 25 casos al año. Y esto, bueno, pues hacen un estudio muy exhaustivo en el que ven las complicaciones, van haciendo intervalos de número de cirugías y obviamente el que hace 1, 2, 5 al año pues tiene un índice de complicaciones inaceptable y a partir de 21, 25 pues ya la cosa se vuelve mucho más normal en el sentido de las complicaciones. Y bueno, pues esto es lo mismo si comparamos un cirujano que hace más de 25 casos al año y un cirujano que hace menos de 25. Entonces nosotros pues empezamos a darle forma basándonos, por supuesto, en las bases que marcaba la AEC y dijimos pues que procedimientos mínimos que tenía que tener un cirujano eran 25 tiroidectomías al año y 20 paratiroidectomías al año. Luego está el tema de las complicaciones, porque nosotros pensamos que obviamente, aunque va de la mano, había que asegurar una incidencia mínima de complicaciones, que es una lesión del nervio recurrente menos del 2% de los casos, hematoma asfíctico menos del 2,5% y un hipoparatiroidismo permanente menos del 4%. Problema que tienen estas complicaciones, aquí es a donde vamos, que es uno de los problemas que tenemos, que estamos todavía viendo cómo lidiar con ello, que estas complicaciones hay que mirarlas al año, es decir, no se puede decir que un paciente tiene una lesión recurrencial hasta que no ha pasado un año de la cirugía y no lo ha recuperado. El hematoma asfíctico obviamente es diferente, pero con el hipoparatiroidismo, la necesidad de calcio, lo mismo. Lo que define permanente de transitorio es al año, es decir, hay muchos pacientes que hasta el año pueden recuperar esta complicación, con lo cual no se puede medir hasta el año. Y esto pues nos descuadraba un poco la forma de realizar la acreditación. Y luego, pues con el hiperparatiroidismo, con la cirugía del hiperparatiroidismo, pues lo mismo, la tasa de curación es mínimo a los 6 meses, hay que medir el calcio a los 6 meses o incluso al año. Hicimos una especie de checklist, igual que se ha presentado anteriormente, con los criterios mínimos necesarios, con los criterios asistenciales obligatorios, pues disponer al menos de 2 cirujanos de la sección de cirugía endocrina de la AEC, obviamente pues disponer de anatomía patológica, de al menos un quirófano semanal, etcétera. Unos criterios obligatorios asistenciales, unos criterios obligatorios en el área investigadora, pues presentar comunicaciones en congresos de relevancia, etcétera, además de unos opcionales y unos criterios obligatorios en el área docente y unos opcionales. Había que cumplir la mayoría de los criterios obligatorios y el 50% de los criterios opcionales. Todo esto en consonancia a lo que se ha presentado antes. Y este era el cronograma que se parece, este es el antiguo, estamos ahora con el nuevo, y se parece a lo que ya se ha presentado. Pero teníamos el problema de
claro, o validábamos una revisión retrospectiva de la base de datos que tenían que tener los hospitales, o desde que yo decidía que me iba a acreditar, al menos tenía que esperar un año para ver que la tasa de complicaciones era la que íbamos a aceptar o no. Con lo cual ahí ya, bueno, pues había gente que decía que no valía una revisión retrospectiva de una base de datos, pero por otro lado, pues esperar mínimo un año para empezar con el proceso, pues a mucha gente le echaba para atrás. Esto empezó en el año 2021, si no recuerdo mal, 2021-2022, con la pandemia se retrasó un poquito. ¿Y qué ha pasado durante estos años? Bueno, pues fuimos de las primeras secciones de la EFE, como he dicho, en ponerlo en marcha. Es verdad que no había acreditaciones similares en nuestra subespecialidad. Ahora hablaremos que ahora ya se han desarrollado otras. A día de hoy hay 5 unidades acreditadas, las que están aquí colgadas en la página web. Ha habido un aumento de las solicitudes que, como he dicho, ahora mismo lo tenemos frenado porque estamos revisando el documento con la EFE. Y sí que es verdad que ha tenido muy buena acogida y que ha habido muchas unidades muy interesadas por muchos factores. Dificultades, pues ya os he contado el tema de las complicaciones. Quizás los criterios se nos ha acusado en el buen sentido de exigentes, y hoy en día, y es uno de los problemas que estamos teniendo, el problema que tenemos en la cirugía endocrina, y perdonad el inciso, es que competimos en el buen sentido con otras especialidades, ¿no? Competimos con los otorrinos y competimos con los urólogos, y esto pues nos hace mejorar, y lo principal es la atención al paciente. Pero es verdad que en los últimos años, fundamentalmente en el último año, pues ha habido otras especialidades, como la Sociedad Española de Otorrino, que ha desarrollado una acreditación en cirugía tiroidea paratiroidea con unos criterios mucho más laxos que nosotros. Entonces, bueno, pues esto pues, nos ha obligado a replantear si debemos ser más laxos o no, porque claro, en muchos hospitales sabéis que existe la disyuntiva o existe la pelea, entre comillas, si se puede decir pelea, entre otorrino y cirugía, y bueno, pues si se acredita una unidad de otorrino y no una unidad de cirugía, pues eso puede hacer que el flujo de pacientes vaya hacia esta especialidad, con lo cual sí que hemos recibido peticiones de ayuda por parte de compañeros en el sentido que quizás deberíamos bajar un poquito los criterios de acreditación, y es lo que estamos valorando. Además, existen acreditaciones disponibles en otras sociedades de nuestra especialidad, es decir, la Sociedad Europea de Cirugía Endocrina puede acreditar, con lo cual, y los criterios incluso son un poquito más laxos, con lo cual se puede dar la paradoja de que no acreditemos nosotros como AEC, pero se acredite una unidad por las asociaciones europeas de cirugía endocrina, ¿no? Entonces, bueno, las cuestiones son las que se nos plantean, y los problemas que estamos teniendo y que llevamos con IFIAR Larrañaga, como insisto, y toda la mesa de acreditación 2 años muy intensos es: debemos flexibilizar los criterios sin perder, por supuesto, la calidad que se exige para acreditar una unidad. Nos vale una revisión retrospectiva si la base de datos está bien diseñada y está bien hecha. Debemos acreditar cirujano, debemos acreditar centros, debemos acreditar las dos cosas. Un cirujano experto en un centro que no lo sea es válido, o al revés, un centro muy experto pero con cirujanos porque en la unidad en vez de haber 2 hay 4 y operan en vez de 60 tiroides, 25 tiroides, es igual de válido. Nuestra especialidad es muy particular, y sabéis que las complicaciones pues no se miden con los índices habituales, con lo cual son válidos esos índices para nosotros. Y por último, debemos evaluar resultados oncológicos pues sabéis que el cáncer de tiroides, pues el criterio de curación muchas veces, o el criterio si lo has hecho bien o mal, es la determinación de tiroglobulina o la captación en el yodo radiactivo, con lo cual eso lo debemos meter dentro de la acreditación. Bueno, yo creo que, reflexión personal, y con esta diapositiva termino, es que la acreditación o la certificación debe asegurar la atención óptima al paciente, que es lo principal y es el motivo de todo nuestro trabajo. Creo que debemos facilitar la acreditación siempre y cuando se cumplan los criterios. Debemos mejorar plazos, debemos ser ágiles, las becas para que la tasa no sea un problema. Y bueno, pues es verdad que dentro de eso sí que hay que tener flexibilidad, porque no todas las especialidades son iguales. La cirugía endocrina quizás es el paradigma de que es un poquito la diferente a todas las subespecialidades de cirugía general, y creo que bueno, pues que eso también hay que tenerlo en cuenta.
Y nada más, simplemente me gustaría acabar con esta diapositiva. El año que viene organizamos este congreso en Madrid que va precisamente sobre complicaciones en cirugía endocrina, y yo creo que también puede ser de gran ayuda para todo este tema. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Joaquín, por tu presentación. Y ahora abrimos el turno a aquellos que quieran hacer algún comentario sobre estas presentaciones y sobre el proceso. Bueno, pues si no hay nadie, empezamos. Vamos a ver. El proceso de acreditación es absolutamente necesario. Yo pienso que está clarísimo. Esto no lo vamos a discutir. El problema viene, como se ha planteado aquí, que hay muchas entidades acreditadoras, quizás demasiadas entidades acreditadoras. Y esto plantea pues algún problema, como ha dicho Joaquín, ¿no? Y además uno de los problemas es que esas entidades acreditadoras, aparte de darnos un sello, un marchamo que ponemos en la puerta de nuestra unidad o en nuestros hábitos de trabajo, ¿sirve para algo más? Sí, Luis, si me permites, yo sí que quería aprovechar es una reflexión muy importante, con todas las reflexiones interesantes que ha dejado Joaquín en la última diapositiva, y esta es la reflexión filosófica más importante. O sea, ¿sirve para algo más? Yo creo que sirve tanto que no somos conscientes de para qué sirve. Es decir, que la gente quiera venir a nuestro centro a formarse, que la gente quiera venir a nuestro centro a tratarse, que seamos capaces de captar gente con interés docente, investigador, implicadas en el proceso y en mantener esta superespecialización, yo creo que eso es importantísimo. Y quizás es la guía de calidad, es decir, que en realidad la calidad del proceso venga acompañada de que todo el entorno va mejorando en su proceso de calidad y somos un atractivo para el entorno. Yo creo que eso es la base y la esencia, es ser un atractivo para el entorno, para que la gente quiera trabajar contigo porque eres una unidad acreditada. Yo así lo entiendo, ¿eh? Yo creo que tienes toda la razón. En este caso nosotros tenemos la suerte para el abdominal de que la iniciativa de acreditación de unidades no tiene equivalente, que yo sepa, en ningún otro sitio, por lo menos en Europa. O sea que estamos muy bien. Tenemos solo una posibilidad de acreditación aquí en España de unidades y luego la individual europea. Y es muy interesante esto que dice el doctor Noguera, pero eso tiene que tener está refrendado un poco más. Yo creo que no está suficientemente, la gente no es suficientemente consciente de que esto existe. Me refiero a los que quieren venir a formarse o a los propios pacientes o incluso el acceso a disponer de mejores recursos cuando es una unidad acreditada o a una mejor distribución de la patología, o sea, a una sectorización, digamos. Eso probablemente es una cosa que, por supuesto, la Sociedad Española de Cirujanos no es responsable de ello, pero yo creo que hay que intentar mejorarlo. Eso creo que es el principal escollo, porque muchas personas dicen, bueno, si voy a seguir haciendo lo mismo y yo ya tengo mi prestigio, que hay gente con mucho prestigio que no se ha presentado a la acreditación, pues ¿para qué quiero esto? O sea, eso tiene que tener algún tipo de refrendo institucional fuera de la AEC, llámale al ministerio, las consejerías de salud o lo que sea, para que eso realmente valga la pena el esfuerzo para los que se quieran presentar. Sí, y sobre todo hoy en día también con el tema de Internet, todos los pacientes pueden ver perfectamente quién está acreditado, quién no. Nosotros trabajamos muy de cerca con ICAT, que es la Asociación Española de Cáncer de Tiroides, y ellos pues nos han apoyado y siempre nos ponen de ejemplo. Entonces, bueno, es un arma de doble filo, es decir, los que están acreditados fenomenal y los que no lo están, pues bueno, puede haber mucha gente por supuesto, muchísima gente muy buena y que no están acreditados, pero bueno, es un impulso y es para animar que se acrediten.
Muy bien. La célebre discusión, acreditamos cirujanos, acreditamos unidades. Esa es una discusión que llevamos años y que no hemos acabado de resolver. Como dice José Antonio, la gente de Pared lo ha solucionado de alguna forma, ¿no? Ellos acreditan unidades, los cirujanos que se acrediten dentro de Europa. ¿Qué pensáis la gente de endocrino o qué piensa la Asociación Española de Cirujanos? Pues no está resuelto. Habría que acreditar las dos cosas, ¿no? Y la sociedad y endocrino lo hemos hecho un poco así. El documento que hicimos era 50 tiroides al año por unidad mínimo, pero 25 tiroides por cirujano mínimo. Y era una forma, y tenemos también el BOAR europeo, yo también soy examinador del BOAR, como en Pared, pero, y bueno, eso es un criterio opcional, no obligatorio, pero bueno, al final decidimos acreditarlas o pedir un mínimo de dos cosas. Realmente 25 tiroides al año para alguien que hace cirugía endocrina no es mucho, no debería ser un factor limitante, pero bueno, en los requisitos está 50 tiroides mínimo por unidad y 2 cirujanos mínimo de 25 tiroides al año, con lo cual intentamos hacer un mixto, porque yo creo que es lo básico, ¿no? Porque tú puedes ser muy buen cirujano, pero si no estás rodeado de un buen patólogo o un buen endocrino, pues nuestra especialidad es básico, desde luego. Es que yo creo que la acreditación individual y la de unidades son dos cosas diferentes. Una es de conocimiento y otra es de capacidad, ¿no? La UEMS sobre todo es un examen. No hacen tanto hincapié en tus resultados, en tu organización, etcétera. En cambio, la de la unidad es más un conjunto. O sea, yo creo que son diferentes, ¿no? Un cirujano puede tener una capacitación de conocimiento excelente, incluso una cartera de operaciones magnífica, y no estar en el medio adecuado, no disponer, por ejemplo, de la posibilidad de administrar toxina botulínica, hacer neumoperio, o igual no tener el robot, por ejemplo. Y yo quería preguntar si en Pared medís resultados, índice de recidiva. Sí, porque tenemos el registro nacional y hay que formar parte del registro, y para poder optar hay que llevar un año en el registro y tener los casos actualizados. Con lo cual, nosotros partimos de la ventaja de que a la primera vista ya podemos ver los datos del registro de recurrencia al año de hernia inguinal, si lo han hecho. Por eso, el escollo con el que se encuentran habitualmente los que reciben una acreditación negativa condicional es que tienen que actualizar su registro y poder demostrar los resultados. Pero yo creo que en eso hemos tenido la suerte de llevar, pues eso, el año que viene hace 15 años que estamos con el registro, y claro, la unidad ya viene con sus resultados acreditados, no tiene que esperar a que recoger sus casos, etcétera, etcétera. Eso es una cosa positiva que hemos tenido nosotros. Esa es una ventaja que también tiene la unidad de esófago gástrica, que también tiene un registro que lleva muchos años en marcha, que es el Eureka, y a través de ese registro pues también se pueden controlar bastante bien los resultados de cada candidato, e incluso casi se pueden hacer las reacreditaciones, aunque en este momento no estemos hablando de ellas, ¿no? Exactamente, o sea, es que también es un instrumento ideal para la reacreditación. Aparte, creo que también Eureka, los resultados están, el registro está auditado, hay una auditoría periódica que confronta la realidad de la historia clínica con lo que está en el registro. Y eso yo creo que es fundamental para poder garantizar que realmente los resultados son los que... Si me permitís, la visión de la ECE es la de certificar, a ser posible, centros y unidades, porque los cirujanos pueden ir y venir, pueden cambiar, el centro permanece, y el seguimiento se hace para eso, se hace durante 2 años para ver que el centro, la unidad, mantiene la garantía de calidad que expresó en el momento, que tenía en el momento de la certificación. Y luego a nivel individual está el proceso de certificación, recertificación y otro tipo de acreditaciones, ¿no? Si lo hacemos en el hospital,
Hay una pregunta en el chat de Andreu Martínez Hernández que dice, ¿existe un registro de datos nacional de unidades acreditadas que permita definir estándares de calidad basados en resultados reales? Bueno, yo creo que ahí eso no lo tenemos. Tenemos simplemente un listado de unidades acreditadas, pero que no existe dentro de la sección en sí. El formato de requisitos mínimos sería los estándares mínimos que hoy en día consideraríamos, porque es un proceso dinámico, como veis, por la sección de endocrino, muy dinámico, la sección de pared también ha ido moviendo un poquito los criterios. Esos criterios serían los que la sección define, que son los mínimos que debería cumplir un centro que tiene estándares de calidad asistencial, docente e investigadora. Con lo cual, los requisitos o los criterios están, el listado de unidades están, y bueno, pues un poco sí que lo tendríamos de esa forma, pero no hay un catálogo como tal, ¿no? No existe, si buscas la unidad de pared de, yo qué sé, de Joan 23, no encontrarás exactamente en qué nivel están sus resultados. Esto yo creo que no es público en este momento. No es público, no, efectivamente. A ver, Joaquín, porque se plantea esa discusión, sobre todo porque la has planteado tú, ¿no? En este momento habéis puesto unos estándares que aparentemente son demasiado altos, o al menos con los que la gente no se encuentra del todo cómoda. Si los bajamos, no acabaremos con ese típico café para todos que acabamos en nuestro país, que tenemos una cierta tendencia. Pues ahí estamos. El problema que tenemos nosotros es que nos han llamado diciendo, oye, mira, en mi hospital están los otorrinos, se van a acreditar y nosotros no cumplimos los estándares por un pelo. O en vez de 20 hiperparas al año, hacemos 16, pero tenemos muy buenos resultados. Os traslado la pregunta, ¿no? O sea, bajamos un poquito los criterios para ayudar a compañeros que nos consta que lo hacen bien, porque esto sobre todo es en hospitales probablemente no de tercer nivel, ¿no? Es el mayor problema que se nos ha planteado. Entonces, bueno, estamos en ello, pero la pregunta no es fácil. Yo no tengo la respuesta. Yo creo que hay que mantener un nivel que a lo mejor nos hemos pasado de vuelta y hemos sido muy exigentes, sobre todo con las complicaciones, pero tenemos el riesgo de convertirnos un poco en lo que tú dices. Y bueno, no tengo problema en decirlo porque es que es público. La acreditación de otorrino de cirugía tiroidea es no un poquito, muchísimo más laxa que la nuestra. Claro, Joaquín, pero es que yo creo que no tenemos que confundir número con calidad de lo que hacemos. O sea, el que se haya bajado, como se está intentando bajar un poquito el número de procedimientos, porque claro, lo de otorrino para la cirugía endocrina es un problema más serio de lo que parece, ¿eh? Porque ellos no están focalizándose en la calidad, están focalizándose en el número. Hay sitios donde pueden hacer un número un poquito más bajo que grandes centros de procedimientos y sin embargo los resultados son espectacularmente buenos. Yo puedo hacer 300 tiroides al año, pero si los estándares de esa cirugía no les cumplo o no les cuento porque les engaño, por tanto yo creo que no hay que mezclar número con resultados, aunque tiene que haber evidentemente un número mínimo. E insisto, yo creo que Joaquín lo sabe perfectamente, porque ahora es lo que estamos trabajando. El problema es que en endocrino se nos ha puesto por delante los otorrinos y claro, ellos juegan con todas las ventajas. Yo te hablo de mi hospital en particular, tenemos resultados, tenemos volumen, tenemos cirujanos, tenemos todo y no tenemos ningún problema con otorrino, ¿eh? Trabajamos con ellos perfectamente, pero asistencialmente a nosotros nos es imposible pedir laringoscopias posoperatorias sistemáticas a los pacientes o preoperatorias. Yo estoy haciendo ecografía pre y posoperatoria, intentando enseñar a mis compañeros en la consulta a hacerlo porque es un criterio que sirve, pero claro, estamos en desventaja. Entonces yo creo eso, que es importante no mezclar tanto el número como la calidad, que es lo más importante. Sí que tenemos que
fijarnos mucho en las complicaciones, o sea, en que no se supere el estándar europeo o el estándar internacional, da igual que sea endocrino, en cualquier unidad que se quiera acreditar. No es lo que pensáis. Yo, respecto a eso, que creo que es un riesgo que se corre en muchos hospitales y de tercer nivel también, porque el asunto de otorrino lleva encima de la mesa muchos años y no solo para el tiroides, a otros niveles también. Yo creo que me atrevería a recomendar que lo que hay que hacer es parecerse lo más posible a Europa. Es decir, siempre que la acreditación de la Asociación Española de Cirugía se parezca a la europea, ahí hay un campo de protección, ¿no? Llama un poquito la atención que la acreditación de la asociación sea mucho más exigente, por supuesto que la de otorrino, pero que incluso la europea también, ¿no? Yo creo que ahí hay un punto de reflexión. Y me gustaría preguntarle al doctor Noguera, Pepe, has comentado con los comités de acreditación, hay una pregunta que dice, jefe de la unidad, cirujano jefe de la unidad. Se supone que es lo mismo, ¿no? O no. Me llama la atención ese matiz. Sí, porque en algunas situaciones como la patología de la mama te encuentras que a veces el jefe de la unidad es un radiólogo o a lo mejor en la de endocrino pues es un endocrinólogo. Te puedes encontrar situaciones variadas, pintorescas. Entendemos siempre que el jefe de la unidad es cirujano, pero a veces no es así. Y por eso hay veces que hay una dualidad, sí. Y pienso que es lógica, además. En el mundo este multidisciplinario en el que vivimos, yo pienso que es absolutamente lógica. Bueno, ¿tenéis algún comentario más? Bueno, pues si no es así, también guardando el respeto a la hora que nos tenemos marcadas, pues al daros muchas gracias a Pepe, a José Antonio y a Joaquín por estar esta noche con nosotros, compartir esta experiencia con nosotros y a todos vosotros por la asistencia y nos vemos el próximo mes. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y un abrazo grande. Adiós, hasta ahora.